Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Capítulo 1 del libro Actas del Magisterio. Veremos la encíclica E Supremi Apostolatus del Papa San Pío X, 4 de octubre de 1903. El Papa empieza pues con algunas consideraciones sobre su elección. De hecho, él nunca había pensado, ni siquiera imaginado, que sería elegido por el cónclave. Incluso había prometido a sus fieles de Venecia que volvería. Pero no fue así. Dice: al dirigirnos por primera vez a vosotros desde la cátedra apostólica a la que hemos sido elevados por el inescrutable designio de Dios, no es necesario recordar con cuántas lágrimas y oraciones hemos intentado rechazar esta enorme carga del pontificado. Hace suyas las palabras de San Anselmo cuando fue elevado al episcopado. Y cito: porque nos tenemos que recurrir a las mismas muestras de desconsuelo que él, San Anselmo, profirió para exponer con qué ánimo y con qué actitud hemos aceptado la pesadísima carga del oficio de apacentar la grey de Cristo. Mis lágrimas son testimonio, esto dice, así como mis quejas y los suspiros de lamento de mi corazón, cuales en ninguna ocasión y por ningún dolor recuerdo haber derramado hasta el día en que cayó sobre mí la pesada suerte del arzobispado de Canterbury. No pudieron dejar de advertirlo todos aquellos que en aquel día contemplaron mi rostro. Efectivamente, dice entonces San Pío X, no nos faltaron múltiples y graves motivos para rehusar el pontificado, dejando aparte otros motivos. ¿Quién ignora, efectivamente, que la sociedad actual
más que en épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal que, agravándose por días, la devora hasta la raíz, que es el abandono de Dios y la apostasía. Así pues, para San Pío X la gran enfermedad de su época y de la sociedad era el abandono de Dios y la apostasía. El abandono de Dios hoy lo podemos lamentar más que nunca. Si San Pío X viviese aún, creo que estaría mucho más asustado que en su época, porque entonces había todavía muchos seminarios, sacerdotes, religiosos y religiosas animados por la fe viva, y las iglesias aún estaban llenas. Detrás de la misión pontificia que se nos ofrecía, veíamos el deber de salir al paso de tan gran mal. Ahora veamos en su encíclica, instaurarlo todo en Cristo. ¿Qué remedio va a proponer? Y cito, nos parecía que recaía en nos el mandato del Señor. Hoy te doy sobre pueblos y reinos poder de destruir, arrancar, edificar y plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Pero, conocedor de nuestra propia debilidad, nos espantaba tener que hacer frente a un problema que no admitía ninguna dilación y sí tenía muchas dificultades. Sin embargo, puesto que agradó a la divina voluntad elevar nuestra humildad a este supremo poder, descansamos el espíritu en aquel que nos conforta y poniendo manos a la obra, apoyados en la fuerza de Dios, declaramos lo siguiente: que en la gestión de nuestro pontificado tenemos un solo propósito: instaurarlo todo en Cristo, para que efectivamente todo y en todos sea Cristo. Este es el programa de San Pío X. Esta divisa es admirable, porque si leemos a San Pablo en sus cartas, tanto a los efesios como a los colosenses, y los párrafos y versículos que siguen y que completan las afirmaciones de San Pío X, nos daremos cuenta de que este fue también el fin principal del apostolado de San Pablo. Él les dice a los efesios y a los colosenses que había sido elegido como apóstol para anunciar un gran ministerio escondido desde el principio del mundo. Incluso, en cierta medida, a los ángeles. Un misterio extraordinario. ¿Qué va a anunciar el Papa San Pío X? Su misterio. De eso se trata precisamente: instaurar todas las cosas en Cristo. Hacer de Cristo la síntesis de toda la humanidad y al mismo tiempo la solución de todos los problemas. Así pues, no solo instaurar, sino también recapitular. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, de la cual proviene todo. Es el gran misterio anunciado por San Pablo a los gentiles. San Pío X lo toma como programa de su pontificado y cito: habrá indudablemente, añade el Papa, quienes, porque miden a Dios con categorías humanas,
intentarán escudriñar nuestras intenciones y achacarlas a intereses y afanes de parte. De ahí que si alguno nos pide una frase simbólica que exprese nuestro propósito, siempre le daremos solo esta: instaurar todas las cosas en Cristo. ¿Está claro? Hay claridad en las ideas y nitidez en las palabras. Lo contrario de lo que escuchamos hoy en día en los documentos pontificios, que abundan en ambigüedades, equívocos y expresiones de moda. Aquí todo es sencillo. No se puede dudar qué piensa el Santo Padre. Ahora nos habla de el laicismo. Y cito: ciertamente, al hacernos cargo de una empresa de tal envergadura y al intentar sacarla adelante, nos proporciona, venerables hermanos, una extraordinaria alegría el hecho de tener la certeza de que todos vosotros seréis unos esforzados aliados para llevarla a cabo. Verdaderamente, también cuenta con el apoyo de los obispos para que lo ayuden. Y cito: parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios. Apártate de nosotros. Por eso, en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Aquí se hace notar la introducción del laicismo, de lo que hoy quizás se llamaría de modo más corriente la secularización, es decir, que la religión ya no influye en la vida pública, que únicamente el hombre organiza la sociedad y todas las cosas como si Dios no existiera para nada. Es el laicismo puro. El Papa prosigue, y cito: aún más, se lucha con denodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar la raíz, incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. ¿Qué habría dicho si hubiese vivido en los tiempos del comunismo y de las escuelas del ateísmo? Enseguida nos habla de la venida del anticristo. Y el Papa hace alusión a lo siguiente: es indudable que quien considera todo esto tendrá que admitir sin más que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar al fin de los tiempos. O incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de la perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, de quien habla el apóstol. No cabe duda, estimado oyente, de que San Pío X estaba inspirado al hablar así desde el principio de su pontificado, como si le pareciera que el anticristo ya estaba viviendo en la sociedad de su época. Y el Papa Santo continúa, y cito lo siguiente: por el contrario, esta es la señal del anticristo según el mismo campo, en el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios. Sabemos que la venida del anticristo será cuando los hombres rechacen a Dios en todas partes. Esta lucha abierta ha empezado ya desde hace mucho, mucho tiempo. Desde la caída de Satanás y después del pecado original,
Pero en el transcurso de la historia de la Iglesia, hemos vivido un tiempo en que Dios ha sido conocido, amado y respetado por la mayoría de las naciones. Ahora hablemos respecto al culto del hombre. Con el Renacimiento y el protestantismo, aparecieron también pensadores que deseaban transformar la sociedad y volverla laica, o más bien atea. Pero mientras había reyes y príncipes católicos, no podían conseguir lo que pretendían. Por eso, levantaron la revolución, terminando con los reyes y exterminando a los príncipes. Y después de haber destruido el antiguo orden, consiguieron poco a poco establecer una sociedad realmente laica en todas partes, el mayor o menor grado de los diferentes países. Hoy, los legisladores ya no tienen en cuenta los derechos de Dios ni el decálogo, sino solo los derechos del hombre. Es algo que ya veía San Pío X. Y cito, hasta tal punto que, aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción que de Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible, como si fuera su templo para que todos lo adoren. Todo esto ha sido profetizado. Hablando sobre su tiempo, el Papa dirige sus pensamientos hacia el futuro. Siente que van a llegar tiempos terribles en que la persecución contra nuestro Señor será abierta. ¿Presentía acaso la llegada del comunismo ateo? En todo caso, veía al anticristo en obra. Ahora, Dios será el vencedor. Y cito, nadie en su sano juicio puede dudar de cuál es la batalla que está librando la humanidad contra Dios. Se permite ciertamente al hombre, en abuso de su libertad, violar el derecho y el poder del Creador. Sin embargo, la victoria siempre será de Dios. Por lo tanto, es evidente que Dios vencerá. ¿Cuándo? Y cito, incluso, tanto más inminente es la derrota, cuanto con mayor osadía se alza el hombre esperando el triunfo. Estas advertencias nos hace el mismo Dios en las Escrituras Santas. Y cito, pasa por alto, en efecto, los pecados de los hombres. Sabiduría capítulo 11, versículo 24. Como olvidado de su poder y majestad, pero luego, tras simulada indiferencia, despertado como un hombre al que el vino ha aumentado su fuerza. Salmo 77, versículo 65. Romperá la cabeza de sus enemigos. El Papa cita las palabras de la Escritura. Para que todos reconozcan que el Rey de toda la tierra es Dios, y sepan las gentes que no son más que hombres. Lo que dice San Pío X también lo podemos decir nosotros. Hoy más que nunca, Dios, entre comillas, cierra sus ojos. Nos sentimos un poco abandonados de Dios. Los hombres cometen las peores cosas, de las cuales nadie
se hubiera atrevido a pensar siquiera en tiempos de San Pío X. Pensemos en las leyes que permiten el aborto, punto y coma a todo, y que llevan al exterminio a centenares de millones de niños en los países supuestamente civilizados. La inmoralidad ha llegado a todas partes. Ya no se puede abrir un periódico sin que se hable de raptos, cri, punto y coma, menes, y vio, punto y coma, laciones. Podemos preguntarnos, ¿qué espera Dios para sacudir al mundo y hacerle temblar un poco? Dios tiene paciencia. Él ha señalado su hora, aunque nosotros no podemos saber cuándo va a actuar. Podría suceder de repente. Viene como un ladrón, algo así como la muerte. Y cito, todo esto lo mantenemos y lo esperamos con fe cierta, lo cual, sin embargo, no es impedimento para que cada uno por su parte también procure hacer madurar la obra de Dios. Y eso no solo pidiendo con asiduidad. Álzate, Señor, no prevalezca el hombre, sino, lo que es más importante, con hechos y palabras, abiertamente a la luz del día, afirmando y reivindicando para Dios el supremo dominio sobre los hombres y las demás criaturas. De modo que su derecho a gobernar y su poder reciba culto y sea fielmente observado por todos.